Hola chicos, bienvenidos de nuevo a mi canal, soy Alfremontes9 y bueno, como podéis ver, os estoy intentando traer emprendedores que tengan sobre todo una historia detrás para que alguno de vosotros se pueda sentir identificado y motivaros a tiraros a la piscina. Y hoy tenemos un invitado muy especial que es un amiguete mío de la infancia, que nos perdimos la pista hace tiempo, pero yo siempre le he tenido en la mente por el tatuaje y por la historia que hay detrás de él. Así que bueno, os le presento ya mismo. Alberto. ¿Qué tal, tío? ¿Cómo estás, macho? ¿Qué tal? Pues bien, tío, nada, joder, la verdad es que agradecido que contactes conmigo. Es más, desde que vi que hacías esto en las entrevistas y todo, digo, ¿qué coño está haciendo este pibe, sabes? No sé qué. Y nada, te hablé y te dije, joder, cómo me gusta esa idea. Encima ahora, como se lleva mucho el tema de los podcasts y eso, sí que es verdad que, obviamente, yo no puedo ir a Resistencia a contar un poco mi vida, pero sí que es verdad que es lo que yo te dije, tío, que a mí en verdad sí que me mola mucho el hecho de contar un poco cómo he empezado, cómo me ha ido el esto, porque claro, mucha gente te puede ver por fuera por redes y dice, ¡buah, le va de puta madre o tal! Pero luego a lo mejor dice, pero ¿y cómo coño se hace eso? ¿Cómo coño se hace cada cosa, sabes? Entonces, pues, hombre, está muy guay esto que también me da la oportunidad para poderlo contar un poco. Totalmente. Porque aunque no sé, obviamente, ni soy influencer ni nada, solamente me dedico a mi trabajo, sí es verdad que me muevo un poco por el tema de redes con otra gente que sí que es más potente en redes, pero yo realmente, pues bueno, al final yo soy como un poco más detrás de la cámara, digamos, ¿no? Y tío, que hemos vuelto a retomar el contacto. Sí, no me enojo, al final la verdad es un poco de lo mismo, ¿no? Al final es hablar dos personas que hemos un poco, nos hemos independizado en cuanto al tema laboral y hemos dicho, tío, pues por mis narices voy a hacer algo guay. Y pues aquí estamos, ¿no? Supongo. Así pues, que de puta madre. Nada, tío, empezamos. Cuéntanos un poco de tu infancia antes de que justo te empieces a interesar por el tatuaje. Vale. ¿Por qué procesos pasas? Cuéntanos un poquito. Pues mira, al principio, la verdad, como no te voy a mentir, el tatuaje es una cosa que nunca lo había pensado. O sea, yo de pequeño me interesaba el fútbol, los cromos, Pokémon y poco más. Luego ya cuando empecé ya, digamos, a entrar un poco en la ESO, me fui de mi antiguo colegio, que bueno, que ahí es donde nos conocimos y demás, tal. Y nada, una vez hecho eso, ya pues conocí un poco más la calle, el salir con los colegas. Y nada, y ahí pues bueno, empecé a hacer un poco un cambio. Me empecé a interesar un poco más rollo el cuidarme un poco más de mí mismo, en plan hacer deporte y demás, tal. Y luego ya me gustó la fiesta, entonces ya ahí dejé un poco todo, Eso fue un intervalo entre los 16 hasta los 20, 19, aún estaba un poco saliendo mucho de fiesta y demás, y sin importarme mucho el qué hacer con mi vida. Pues yo hacía mucho deporte y tal, pues decía, bueno, pues yo querré ser bombero, que era lo que siempre me había gustado. Y nada, luego siempre sacábamos el tema con mis amigos de, oye, tío, qué bien se te da dibujar, y siempre he tenido esa coletilla de qué bien se me da dibujar, y yo lo sabía, lo que pasa que, pues eso, tú no como que no sabes que lo haces de puta madre, cuando ya luego la gente te lo cuando la gente ya te lo considera y dice, joder, tío, ¿por qué no haces algo con eso? Ser dibujante, hacer algo, tío, y yo en verdad lo veía como algo tan bohemio que digo, es que eso no me va a sacar de nada. Eso, y es verdad, eso no es lo típico de que estudias arte, pues acabas en no sé qué. Que eso no tiene nada que ver, en verdad, porque mira, yo estudio artes y aquí estoy, en verdad, pero bueno. Literal. Y nada, entonces al final mi madre me dijo, oye, mira, tal, ¿qué hacemos? Pues me empezó a gustar un poco el tatuaje. Había un chaval en mi clase, en segundo de bachillerato creo, o primero, que me dijo, oye, tengo un colega que tatúa. Y yo dije, joder, los tatuajes están, no sé qué. Dije, piénsatelo y te tatúa mañana en clase de tutoría. Una tutoría que todo el mundo, pues decimos, esa clase me la salto. Y me dijo a última hora. Y dije, bueno, pues venga, pues mañana voy allí. Yo me lo pensé, tal, empecé a ver vídeos de artistas míos de hace tiempo. No sé, como que me dio una media nostálgica de decir, voy a verme cosas que no veía antes. Como que digo, voy a dar un paso grande en mí. Entonces digo, pues voy ahora a verme cosas antiguas y tal. Nada, al día siguiente me tatué, súper guay, la verdad, me dolió un montón. Fue un triángulo que me hice. O sea, aquí en el costado, creo en este, o en el otro, ya no me acuerdo, tengo tantos tatuajes. Lo pondríamos. Vale. Sí. Pero sí, lo tengo por aquí, es una cosa muy pequeña, lo tengo con un colega y súper guay. Y a partir de ahí, no sé, me fui tatuando cada 2 semanas, que no tenía ningún gasto y todo ya, me gustaba mucho el tatu, pues decía, me gasto en los tatus, pero al final los tatus es como todo, es un hobby muy caro, realmente. Sí, y entonces al final, pues nada, cada 2 semanas tatuándome y demás, y así he acabado en 2 años, más o menos, 2 años y medio he tardado en tatuarme todo esto realmente. Y luego ya pues pequeñas cosas de viajes y todo eso. Y nada, y entonces en base a eso, pues de tanto verlo, le preguntaba a veces, oye, tío, ¿tú cómo empiezas a hacer esto? Tal, no sé qué. Un saludo para Pira, si me lo está viendo, que es esa que yo me tatuaba. Y en verdad él se lo debo todo, el tema, o sea, se lo debo todo en el sentido de el haberme lo explicado todo, el haberme dicho cómo funcionan las cosas, todo también, como al final me tiraba con él 5 horas, 4, pues le preguntaba, ¿no? Lo que ahora me hacen a mí, pues yo se lo hacía a él.
Y en base a eso, pues el tatuar también con otros artistas, o irte fuera y tal, es como que aprendes un poco qué cosas fallan de aquí o como que aprendes. Entonces todo eso lo he intentado yo inculcar en mi zona de trabajo. Obviamente ahora es un punto de mi trabajo que sí que es verdad que lo tengo todo un poco ya bien. Al principio pues dices, joder, me gustaría no hacerlo en la habitación de casa de mis padres. Luego te tengo una habitación solo para solamente eso, dices, ahora que quiero otra cosa. Y pues nada, ya al final ves todo el rato práctica, muchos clientes, y ya está, o sea, no, es un no parar ya desde entonces, Claro, o sea, no... Porque si metemos una línea temporal, ¿cómo empiezas? ¿Vale? O sea, ¿cuál fue tu primer tatuaje? ¿Cómo empiezas tatuando? ¿Te compras una máquina? Claro, justo. Vamos eso. al inicio Claro, de- justo, de pues es curioso porque, bueno, todo el mundo empieza con un kit, todo el mundo empieza Sí. un poco clandestinamente. Sí. Nunca te paras a pensar, voy a gastarme pasta en un curso, porque claro, imagínate que me sale mal, no te vas a dejar 1000 pavos o 500 que los he visto por ahí. Lo base es sacarte el higiénico sanitario, que es como, digamos, el carnet de conducir para tatuar. Ajá. Una vez sacado eso, ya es como un poco que eres un poco legal dentro del mundo, hasta que luego ya pues quieras declarar y todo eso, porque como todo en esta vida, no se puede empezar autónomo sin tener un poco de un cojín, ¿sabes? Eso es. Un cojín, un Eso colchón, es. una almohada, lo que quieras. Eso es. Y entonces, pues claro, empecé pues con un kit de iniciación. Y me acuerdo un colega mío que se llamaba Olmo y demás tal, y le dije, venga tío, vete a tatuarte tal. ¿Qué pasa? Al principio pues te gustan todos los LEDs y todo eso, pues nada, al principio el tema de luces y esto lo obviabas, querías todo súper de neón, a oscuras, con una linterna tal, no sé qué. Eso no es cómo se trabaja, se tiene que trabajar con luces, con tal, con mucho espacio. Entonces, ¿qué pasa? Pues bueno, lo tenía todo de un vídeo que vi, cómo iniciar a hacer tu primer tatuaje. De YouTube, ¿no? De YouTube, literalmente, se llamaba Brother Inc. o algo así, un vídeo que vi por ahí. Y con ese aprendes de todo, realmente. Y tenía todo preparado, o sea, todo milimetrado. O sea, aquí la máquina, aquí tal, no sé qué. Y no sé qué pasó en el momento que le iba a tatuar, que falló algo. Y dije, joder, tío, lo tengo todo preparado, todo perfecto. ¿Y no funcionaba la máquina? Nada, que no funcionaba, yo buscaba el fallo, me veía el vídeo, claro, ya empiezas a sudar, dices, ¿qué coño pasa? Claro, cuando algo te sale mal es como, te pones nervioso y dices, ¿qué hago? Y nada, y tuve que decir, oye, mira, tío, que lo siento, pero no sé qué tal, ya me daba la hora para comer y nada, le dije que se fuera y punto. Y me fui a comer con mi madre ya, allí a la cocina, y me dijo, ¿qué te pasa? Porque claro, me veía un poco así atristado y digo, pues nada, que tengo más el tatuaje, no sé qué. Y me dice, bueno, no te preocupes, tal, nada, pues comí rápido y por mis narices dije, pues me tatúo eso. Lo que se iba a tatuar él, me lo tatué. Y lo intentaste hacer Y lo en tu cuerpo, a ver claro, si funcionaba claro, la y dije, máquina. bueno, pero esto no tiene que ver mucho conmigo. Digo, pues voy a hacerme otra cosa. Y bueno, pues me hice un triángulo, que no es un triángulo como el otro, pero es parecido. Es el triángulo este que es como que tiene las esquinas imposibles, ¿sabes? Vale. Que es como el de LM, no, una marca, no me acuerdo, como el de Palas. Ajá. Es como que tiene las esquinas imposibles, ¿sabes? Ajá. Y pues nada, me lo tatué y dije, jolín, qué fácil. Y lo mandé por el grupo de mis colegas y dije, venga, tío, ¿quién quiere ya empezar a tatuarse conmigo? Que lo veo muy sencillo, no lo veo tampoco tan difícil. Y pues nada, ahí empecé, eso fue el comienzo de todo y ya pues eso, empiezas regalando tatuajes a tus colegas, no te tomas tan en serio de borracha, te tatúas con ellos, venga, es lo nuevo, guau, que tatúas, no sé qué. Quedas un poco así de coña, pero luego ya vas cogiendo un poco más el ritmo. ¿Y empiezas en tu casa, en la habitación de tu casa? O... Sí, empiezo principalmente en el chalet cuando vivía con mis padres y demás tal, y bueno, ya lleva un rato aquí ya, el pobre estará ya hasta las narices. Y empiezo ahí y nada, empiezas siempre como todos, ¿no? En la habitación de casa de tus padres, con tus padres y tal. ¿Qué pasa? Que cuando llega un punto en el que ya tienes muchas citas, al final es que por respetar la privacidad de tus padres y eso, pues decides ya que me quiero ir de ahí realmente, o sea, buscar otro sitio. ¿Y qué pasa? Obviamente, pues sí que es verdad que hay salidas ahora de poderte meter en un estudio y más tal. ¿Qué pasa? Que yo, el tema que lo veo ahí es que soy tan de siempre he querido como algo como aquí, tener una zona que es como esto, que es para todo. O sea, yo según salgo de la habitación de dormir, ya es trabajo. Entonces, lo único que tengo de mi casa en sí privado es la habitación de dormir. Entonces, todo lo demás lo considero como mi estudio. Entonces, si lo hago todo bien y lo tengo bien formado de esa forma, no tengo por qué alquilarme nada y demás. Y encima ahora, como hay un montón de cosas para ser autónomo y demás tal, y poder trabajar de esta forma, y hay mucha gente que trabaja de esta forma, pues yo no veo ninguna necesidad de mí como la de, por ejemplo, sacarme un carnet de coche, para que si estoy todo el día en casa. Y lo tengo todo al lado. O sea, entonces, yo lo que sí que es verdad que he sabido de en cuanto a estudiar, que si no es por necesidad no me lo voy a sacar. Igual que no me he sacado, pues, yo qué sé, una carrera o no me he sacado nada, porque digo, ¿para qué? Si al final lo que quiero es esto. Justo. Y si no necesito nada más para ello, pues a correr con ello. Si le pudieras dar un consejo a un tatuador que está empezando, ¿vale? ¿Qué le aconsejarías? ¿Sacarse un curso? ¿Qué material comprar? Todo esto de las tintas, Sí. porque se habla mucho de decir, no, es que este tatuador a lo mejor tiene mejor tinta y te va a durar más el tatuaje. ¿Eso es verdad Sí, o no? A ver, se dice eso. A ver, es todo en función de las calidades y de la disposición que tenga todo el mundo. Obviamente, yo, por ejemplo, al principio, de lo desconocido, tú te compras lo que tú crees que piensas que es bueno,
Pero es como todo, al final las reviews y eso, Natal, o sea, que mucho mejor que te lo diga una persona que tatúa, ¿no? Y al final si ves que mucha gente usa esta tinta, pues vas a usar esa. Si todo el mundo te recomienda esto, vas a usar eso. No porque esto valga lo que más va a ser lo mejor, muchas veces incluso es como todo, ¿no? Realmente. Sí, literal. A ver, que obviamente no va a costar 10 euros, pero si en vez de a lo mejor costar 120 porque es una marca de no sé qué que la ha hecho fulanito, tal, luego en verdad la guay es la otra. Pues obviamente eso sí que ahí sí que se implica, pero igualmente ya te digo, es un trabajo que ni yo tampoco quiero enterarme de lo que hacen mis compañeros o otra gente porque yo voy tan a mi bola. Es por eso por lo que nunca me he metido tan de lleno en estudios y tanto de eso, porque soy tan independiente que me gusta esa manera de pensarlo, como muy ermitaño. Yo estoy aquí en mi casa, tatúo aquí y demás tal, y punto. O sea, no quiero saber mucho más de lo demás, ¿sabes? ¿Cómo crees que has mejorado en tus tatuajes? Pues, ¿cómo he mejorado? Pues yo creo que con la práctica. O sea, obviamente es un trabajo que yo creo que con el paso de los años vas a saber 100% que vas a mejorar. O sea, yo, por ejemplo, y es curioso, ¿no? Porque siempre te paras como el corte de, venga, en 2019 a 2020, venga, 2020, ¿qué es lo que mejoro? ¿O qué es lo bueno? Y dices, joder, es que se nota que has mejorado. Y yo es cuando me veo el corte. Durante el año no me lo noto, pero es como por temporada. Yo al final me he quedado un poco en lo que es el colegio. O sea, yo mi año empieza en septiembre y acaba en junio, porque es cuando tengo vacaciones, cuando hay menos trabajo y menos tal. Entonces yo, enero para mí es nada, es cuando más curro tengo en el invierno. Entonces es como, para mí no existe eso. Yo empiezo todos mis años en septiembre. Entonces cada septiembre es como que yo noto que hay una cierta mejora siempre. Ah, qué guay. ¿Y por qué la gente suele decir que en verano que no te tatúes, que no es bueno tatuarse en verano? A ver, pues porque a todo el mundo le gusta irse a la piscina, irse con los colegas, yo qué sé, hacer lo que hagas, yo qué sé, que hacen un balcón o mil cosas, yo qué sé lo que hace la gente. Yo es que cuando voy a la playa, tío, soy el típico que va en camisa y digo, bueno, sí, vosotros bañaros, yo me voy aquí al chiringuito, me siento ahí, me llevo unos cócteles y te los llevo si quieres a la playa. A mí la playa no me gusta, o sea, me gusta para andar de noche, el paseo marítimo, pero no es una cosa que me guste. No sé si por los tatus, que no creo tampoco, o sea, a mí me es indiferente, pero sí, no sé, la gente es como que lo tiene asociado a, bueno, a ver, es que es normal, si tú quieres jugar al final al voleibol playa, a tal, no es conveniente, porque te vas a estar rozando todo, claro. Te vas a meter, es que tampoco os controlamos, al final no sabemos, muchas veces sí que es verdad que sale alguna persona que tú le ves un poco más cafre, y de esta persona se va a salir de aquí y se va a arrancar el fil y va a decir, me piro ya de aquí, ¿sabes? Que a lo mejor le pegas y digo, no, esto déjatelo 2 horitas máximo, no sé qué, luego te lo cambias y esta noche te duermes con un poco de fil. Yo sé que esa persona, la que salga de aquí, se lo quita, pues yo lo he hecho, ¿sabes? O sea, al final es que tú, en plan... ¿Tú lo has hecho? Yo lo he hecho a veces, sí, y joder, es horrible decirlo, pero es como todo, ¿no? En plan, hay veces que también te lo descuidas, un poco todo eso, o sea, tampoco pasa nada, pero bueno. Igual me gustaría que me contaras cómo empiezas, ¿vale? A intentar conseguir más clientes, también aumentar el precio de tus tatuajes. ¿Cómo vas llevando todo eso? Pues hombre, eso va en función de cuando realmente tú... Yo creo que hay un punto en el que yo creo que te das cuenta que lo estás haciendo muy bien. Igual que también cuando pasa cada año te das cuenta de que hay errores, al final esto es como un vídeo de YouTube. Cuando tú lo subes dices, qué guay está. Contra más lo ves, más fallos le sacas. Yo hoy mismo, el tatuaje que hice ayer me parece el mejor, de lo mejor que he hecho. Hasta ahora, de ese punto, de anime, por ejemplo. Pero yo sé que de aquí a que haga otros 20 de ese estilo, digo, aquí noto fallos. Y hay errores. Y yo le estoy empezando a sacar errores, pero digo, Alberto, no te martirices. Me pasa igual. Pero eso mola, porque no puedes tampoco llegar a creerte el mejor, porque eso es cuando ya te estancas. Y yo creo que el tú decir, venga, voy a ser el mejor, soy el mejor, soy el mejor, es que está bien decírtelo, pero nunca creértelo, tío. O sea, es que son trabajos que van tan de la mano con el tiempo, y mucho tiempo, no puedes ya querer hacer una cosa que una persona que lleva 9 años trabajando, como por ejemplo que llevo yo ya casi, quiere hacerlo en 3 o 4, y es normal. Pero oye, que no te martirices por ello, es que es con tiempo. Y si llevas ya 3, mira para atrás, parece que ha pasado un año. Totalmente. Es que es así, es tiempo y punto, o sea, no... Y otra cosa que también sobre todo me pasa a mí, y es que por ejemplo, cuando yo tengo que hacerle un trabajo a alguien, ¿vale? Siempre como que me siento como si fuera inferior y le intento cobrar como un poco de menos, como que no valoro tanto mi trabajo. ¿Eso a ti te ha pasado, sobre todo al principio, de no valorarte realmente lo que estabas haciendo y por eso decir al cliente un precio más...? Sí, a ver, es normal, porque tú al final, joder, tú sigues a gente que hace curros muy tochos, que es gente que nace con un don increíble, obviamente, o sea, es que eso es indiscutible. Obviamente no te puedes comparar con esa gente, la puedes admirar y ya está, pero sí que es verdad que obviamente yo hay cosas que yo voy notando que, pues, por ejemplo, si empiezas cobrando un mínimo de 10 euros o, venga, pues hago una oferta de no sé qué tal, pues ya es, en plan, ahí te viene muy bien hacer ofertas y todo eso para coger mucha más práctica de cosas tan sencillas como línea, como tal, pero luego, cuidado con el gato, ¿eh? ¡Ah! Claro. Y nada, déjale por ahí, no pasa nada, no hace nada. Y entonces luego ya vas diciendo, pues mira, yo realmente ya valgo esto, ahora,
pues funciono con reservas, funciono con tal, porque claro, hay una cosa que da mucho miedo cuando empiezas y obviamente es un poco el plantón y todo eso, porque claro, tú estás haciendo una cosa de boca, de oye, mira, tío, quedamos para tal día, no sé qué, guay, tal. ¿Tú realmente cómo sabes que va a venir? O sea, no hay nada por medio. Claro, cuando tú ya haces una reserva, por ejemplo, ya esa persona está como un poco ya condicionada no a ir, es como... Tú funcionas por reservas. Claro, entonces, a ver, funciona ahora desde hace ya 2 años o 3, creo, más o menos, no sé cuánto. ¿Cuántos años llevas tatuando? Llevaré como 9 más o menos ya, creo. O sea, llevo ya diciendo hace medio año, 8 años y medio, pues llevaré 9. Claro, yo lo cuento como así, ¿no? Esto es como la edad, si llevo diciendo que tengo tal, pues llevaré ya eso, sí, pues algo así. Y nada, pues entonces... es como que tú ya vas denotando un poco ya que ya te haces valer. O sea, al final tú es como todo, ¿no? Por ejemplo, este sofá me lo he cogido hace poco, pues no sé qué, pues dices, pues mira, pues ya cosas como eso, ¿dónde haces las cosas? ¿Dónde tatúas? ¿Qué tienes nuevo? Pues todo eso un poco, ya que es una inversión para ello, luego eso, tío, hay que cobrarlo un poco. Y también el decir, ya no hago tatuaje de 5 horas, ya me lo hago en 2. Pues todo eso se cobra al final. Y que a lo mejor ya te digan lo típico, no es que tatúame esto y nada, es una chorrada, que tardas poco. Claro, tú ahora tardas poco porque llevas ya trabajando 9 años. ¿Sabes? Yo antes eso no lo hacía en ese tiempo, por eso no calculaba bien. A lo mejor perdía dinero, pero para mí me servía porque era práctica. Ahora no necesito práctica para cosas sencillas, por lo que ahora invierto más en el poco tiempo que puedo, en el tiempo poco que puedo generar para ganar más dinero, por ejemplo. Sí, entonces, lo he dicho bien, creo, no sé, bueno, se me ha entendido, ¿no? Claro, sí. Te he entendido vale, perfecto, pues perfectamente. entonces ahí es cuando ya lo vas viendo, entonces dices, joder, ahora ya me hago valer un poco más, ¿sabes? Igual, me gustaría que me dijeras cómo crees que puedes crecer como tatuador. Pues obviamente, mira, y yo la verdad es que aunque lo diga soy súper hipócrita porque para nada lo hago así. Ahora con el tema de las redes, tío, que si TikTok, que si tal, mira, hay un colega mío que cuando iba a sacar el segundo bachillerato me lo hice en Guzmán el Bueno aquí en Madrid y yo estaba ya empezando a tener ya bastantes clientes todos los días y había uno en mi clase que me dice, joder, tío, claro, al principio iba con mucho efectivo, no sé qué, tal, y bueno, al final dices, me flipo, venga, te invito a comer, no sé qué. Dice, joder, tío, ¿de dónde sacas tanta pasta? Y digo, pues tío, pues tatúo y se gana bien, no sé qué tal. Dice, joder, pues me molaría también dibujo, tal, se llama Robert, tío, y por ejemplo, él lo ha sabido aprovechar mucho mejor que yo, porque él... Por las redes. Porque él saca mucho más partido, le hace TikToks, no sé qué, bueno, el chaval así guapete, tiene tatus, no sé qué, tal. Entonces, al También final, eres guapete y sí, tienes bueno, tatus. sí, bueno, pero es como todo, ¿no? Yo como al final, es lo que te digo, yo tampoco me veo de ninguna manera, mi trabajo y punto, o sea, además me da un poco igual. O sea, me es un poco indiferente, ¿sabes? Obviamente me gusta arreglarme un poco y ya está, pero tampoco o sea, soy súper básico, o sea, ya te digo. O sea, mira, al final, sofá negro, vestimenta negra y esto, pues bueno, para dar un poco de color con el este, ¿sabes? Pero está guapísimo cómo tienes montado todo esto. Sí, bueno, al final es porque es el sitio donde entra la gente, con lo cual es como mi local. Al final quiero que se sienta eso. Claro. No quiero que se sienta, estoy dentro de una casa familiar con tal. No, quiero que se sienta la gente como un estudio y eso es lo que yo intento parecer. ¿No? Al final esto parece la típica mesa pues en la que te pongo una revista, bueno, aquí te pongo pues chorradas mías, yo qué sé, unas cartas, de que he hecho unas cartas, pero es un poco ¿no? ese rollo, el rollo de decir, pues hay una mesa con un ordenador, vamos a trabajar y si vienes con clientes o sea, con compañeros, siéntate aquí tranquilamente, quieres una botella de agua, lo que quieras, ¿sabes? Realmente es como un hub, es como un sitio de tatuajes, o sea, no tiene más, y luego una sala allí para tatuar, y un baño al fondo de la izquierda, ya está. Totalmente. Es un estudio realmente. Eso sí, mi habitación no porque es mi dormitorio, pero por lo demás es todo igual. Entonces es así, eso tampoco tiene mucho más misterio. Y si nos pudieras contar más o menos cuánto puede ingresar un tatuador de media o los meses, si es verdad que funciona sobre todo por cuatris o a lo mejor o por temporadas. Sí, sobre todo por temporadas más bien, yo creo, ¿no? Porque al final el invierno, sí que es verdad que afecta mucho lo que tú has dicho de en verano se tatúa menos la gente, eso ha afectado tanto a la gente en sí, que claro, es cuando menos trabajo tenemos realmente, que también te digo, es un respiro para nosotros, o sea, yo lo veo genial, ya te digo. Y nada, pero pues hombre, el pico más alto que tuve fue una vez, fueron como 6.100 o así, unos 6 con un K, como 6K más o menos. Pero claro, luego cuando tú lo dices, dices, jolín, es mucho dinero. Pero claro, luego hay que pagar muchas cosas, a ver, sobre todo yo, porque al final vivo yo solo y demás, claro. Tal. Claro, eso en su momento, cuando yo ganaba a lo mejor al mes 1.000 y algo, y vivía con mi madre, yo lo veía incluso hasta más dinero. Pues claro, hay que pagar tantas cosas que te quedas con 2.000 y algo de todo ese dinero, ese dinero. A ver, obviamente luego porque también, obviamente no me gusta irme por ahí de fiesta, los findes, me gusta comer, luego también pido mucho, entonces al final un poco no va un poco en función de eso, ¿no? Al final es lo que siempre dicen, ¿no? Contra más ganas, más gastas. Y eso es verdad, eso es totalmente cierto. Sí que es verdad que hay una regla que yo siempre tengo, que es que no gasto tampoco en, yo qué sé, no me quiero comprar tampoco algo que esto... ¿En qué te gusta gastar y en qué te gusta invertir? Claro, justo, pues mira... ¿En qué te gusta gastar? ¿En qué me gusta gastar? Me gusta gastar y me gusta gastar con mis amigos, porque eso es una cosa que siempre he dicho. Siempre he dicho,
tío, el día que yo tenga pasta, tío, porque al final, claro, tú puedes tenerla para ti, pero dices, ¿y de qué me sirve a mí tener, claro, ¿qué me sirve a mí tener una tele aquí 4K, no sé qué, si no puedo disfrutar con mis amigos? Pues mis amigos que vengan a mi casa. No puedo disfrutar con tal, no sé qué, pues mis amigos vente aquí. Y si yo, por ejemplo, digo, venga, hoy he ganado esto, en plan, no sé qué, venga, quiero hoy dejarme un poco de pasta. Venga, no te preocupes, te pago yo esta copa, te invito a esta ronda, venga, líate. Yo es que no tengo pasta, da igual, no pasa nada. Al final es que es ahí donde tal, ya me llegará mi momento de... disfrutas el dinero. Claro, porque realmente todo lo demás, luego yo en ropa tampoco gasto mucho, y luego he visto de lo más básico, o sea, mis amigos me conocen y he visto con mis 3 prendas de siempre y poco más. Y las reciclo, o sea, me compro las típicas iPhones 1 y las reciclo y ya está, y no paso de esa movida. Tengo 2 o 3 zapatillas así más o menos buenas y ya está. Y punto, pero vamos, la que más me pongo es esta, porque pegan con todo y todo lo demás negro y ya está. O sea, luego realmente, ya te digo, o sea, el móvil, por ejemplo, yo hasta hace 1 año y medio, bueno, lo que llevará el iPhone 14 Pro, o sea, yo estaba con el 11 normal, y no Pro. Que tú dices, tío, cuando tu curro se basa en fotos, literal, y aunque sea subir cosas, y a mí que me gusta subir chorradas estéticas, rollo de, pues venga, ahora me gusta cómo veo esto, voy a hacer una foto. Sí. Pues yo decía, es que si me va bien con eso, ¿para qué lo necesito? O sea, al final yo no gasto porque diga qué guay está eso, ¿no? Ya, obviamente, mi móvil se me empezó a romper, de esto que empiezas a rellenar formularios o vas a mirar cosas del banco, y justo tengo una mancha negra de que tengo la pantalla rota, pues hombre, ya me jode, claro. Pues ya tengo que cambiar de móvil. Y ya digo, bueno, pues ya voy a invertir, pero si no, ni de coña, o sea, mi teclado no funciona ni la T ni la K. Y ahora mismo con lo que me pasó y eso, que pues se llevaron del PC, tenían las pestañitas con lo que eso es inalámbrico, pues estoy con cable funcionando y no me compro otra vez lo mismo porque me sigue funcionando, o sea, al final no sé, y lo que me gusta más invertir es sobre todo más en esto, en la casa. Al final es donde trabajo todos los días, donde me gusta sentirme a gusto y pues eso, ¿no? Es el sofá, es una de las cosas, por ejemplo. Y no es, ahora estoy muy... Vamos, es una compra que estoy súper contento, tío. La verdad, genial. Qué bueno. Me gustaría que me contaras igual si te has planteado alguna vez entrar a tatuar en un estudio. ¿O no te lo has llegado a plantear, solo tatuar tú? Bueno, en principio, la verdad es que... Sí, igual que me digas que las partes positivas y negativas de... Sí, claro. A ver, yo veo una parte... Yo, personalmente, la única parte negativa que yo vería, que en parte es una parte negativa, pero que en verdad es que es a conciencia, porque si tú entras ahí es normal, tendrás que pagar a una persona, un porcentaje para el estudio, otro para ti. Entonces, obviamente, un 60-40 se suele jugar con ello, ¿no? Entonces, al final, yo comparo un 60-40 a un 100%, y obviamente, claro, también comparo no solamente eso, el tema monetario, porque al final subes el precio, es un estudio, la gente entiende y va a pagar más, entonces al final es un tira y afloja, ¿no? O sea, tampoco... Ajá. Y también, en un estudio ganas la gente de a pie, cosa que aquí no, por ejemplo, tú aquí pasas por aquí cerca de mi casa, no sabes que hay alguien tatuando ahí. Entonces, con lo cual, esa persona que diga, ah, mira, tal, voy a subir a preguntar, no, hombre, eso yo no lo tengo. Entonces ahí gana, entonces hay yo pierdo un 20% de clientela por ello. Sí. Pero también gano mucho más en lo que yo creo que por lo menos para mí es lo que yo gano mucho más en salud, por ejemplo, pues antes de que vengas tú aquí, pues me echo una siesta, me tumbo aquí. O me quito las zapatillas y me tumbo. Entre cita y cita, pues venga, me echo una siesta, como algo y venga, me tengo 1 hora para dormir. ¿Qué me duermo? ¿En el estudio, por ejemplo? Entonces, o que, por ejemplo, digo, una idea, pues me voy rápido al ordenador y la hago. Entonces, al final, yo veo esa comodidad aquí, y también porque lo tengo todo en este lado, y yo estoy todo el día sentado ahí, o sea, no me muevo de ahí. O sea, entonces, al final, yo eso es lo que yo veo más. O sea, yo veo más en ganar en calidad de vida para mí, para cómo es mi persona, a yo tener que levantarme, vestir. O sea, yo no concibo lo que es, no, me tengo que vestir, o sea, me tengo que preparar para irme. Y eso no sé lo que es. Yo para mí prepararme para irme es levantarme de la cama, ducharme y vestirme. Que es literalmente ponerme calzoncillos, zapatos y ya está. Porque mi pijama es lo de negro, con lo que he visto de chándal aquí, o sea, da igual. Total. Vale, me gustaría que me dijeras qué es lo básico que tiene que tener una persona para empezar a tatuar y en qué momento llegas tú a decir, vale, me puedo dar de alta de autónomo ahora. Vale, pues hombre, ciertamente, ya te digo, yo creo que cuando llevas ya... A ver, yo qué sé, yo al final siempre que al principio no ahorraba nada, porque claro, ves dinero fácil, lo ves fácil, entre comillas, porque al final, al principio yo creo que no le das tanta importancia, ¿no? En plan, al tatuaje como decir, no lo ves lo ves como un hobby, ves algo, pues como el que empieza, yo qué sé, dice, venga, puedes sacar dinero de 20, no sé qué, tal, cuando ya se empieza a volver algo tan demandado, hace tu trabajo, es cuando dices, hostia, esto lo tengo que mirar ya un poco mejor, a ver, porque claro, si no al final haciendo cualquier cosa te va a crujir, ¿sabes? Entonces al final, pues hombre, yo estuve 3 años trabajando en enero y demás, tal, y luego ya empecé, obviamente, o sea, no, esto es como todo, no puedes empezar directamente tirándote a la piscina porque es un horror, y más cuando yo ya quería ya independizarme y tenerlo ya fuera todo, en una casa, una zona donde trabajar, y entonces al final, obviamente, lástimamente en España es imposible, o sea, no puedes hacerlo de otra manera, o sea, es que es imposible. ¿Y los pasos a seguir para empezar a tatuar, cuáles dirías que son? Pues yo creo, los pasos a seguir,
Yo creo que lo primordial es tener mucha paciencia. La paciencia es muy importante porque... Es lo que menos tenemos ahora. Es lo que menos tenemos ahora porque todo lo queremos ya. Igual que te he hablado antes de no puedes querer considerar en 3 años tener ya una cosa de 9 años de una persona, sus trazos, tal, no sé qué, te los puede enseñar, pero al final luego aplicarlo es otra cosa. Sí. O sea, que la teoría es muy... Es que estoy, perdona, os estaba mirando con la sombra. Claro, al final luego es como todo, ¿no? ¿Cómo decirlo? A ver... es que al final es un poco es que yo lo dejo tan llevar, lo que es mi trabajo, en el sentido de yo dejo que pase el tiempo, ya me voy dando cuenta, la gente se va dando cuenta, entonces al final es como que no sé, el tiempo para mí pasa y digo, jolín, ¿hasta qué punto he llegado ya? Y a mí realmente mis 9 años se me han pasado como volados, como en 4 o 5 y con la pandemia por medio mucho. Entonces al final es como que me centro mucho más en el presente y punto, mirar un poco atrás sí, pero me centro mucho más en el presente, por eso voy la feed remodelándola un poco y quedándome solamente a lo mejor con 40 publicaciones, las 40 voy como reciclándolas, entonces al final como que me centro tanto en el presente que no me da igual, y el futuro pues bueno, ya verá. Si es que luego al final, mira, ha pasado una pandemia y nadie lo esperaba. O sea, cuéntanos esa parte, ¿cómo pasas todo esto de la pandemia? Porque tú ahí ya estabas trabajando, sí. Estabas en este piso, ¿no? Sí. De la pandemia y no puedes trabajar. Vale, pues mira, hay una parte mala y una parte buena. La mala de la pandemia fue que la pasé, obviamente, sin trabajar. Y el problema que tuvo eso fue, pues bueno, que al final, claro, yo en lo que baso mi día a día y mi vida es al trabajo realmente, o sea, yo en plan me explano solamente para ello. Entonces, si al final me quitas eso, me aburro, no sé qué hacer. Pues como mucho, engordé un poco, no sé qué, luego encima te ves un poco mal, dices, joder, no saco mi trabajo a flote, encima tú tienes que seguir pagando tus cosas, el piso, tal, no sé qué. Te abrumas un poco, entonces al final, pues bueno, pues quieres evadirte un poco, tal. Entonces, ¿cómo lo hice? Pues jugando a videojuegos y tal. Empecé, bueno, ya desde hace 1 año o 2 antes de la pandemia, ya me había comprado mi primer ordenador y demás, tal, gracias a una amiga mía que se llama Laura y tal, no sé qué, y pues me metí un poco en el mundo este del gaming. Y con la pandemia eso, tío, que claro, y entonces, ¿qué pasó? Conocí un poco Twitch y digo, ¿qué es esto, tal? ¿Cómo te llamas en Twitch? Claro, yo me llamo Cacalique en Twitch, ¿sabes? Un poco como troll, ¿no? Porque, nada, ese nombre nace realmente de una chorrada. Es porque empecé a jugar a la Play 3, me pusieron en el online. Claro, yo pensaba que tú te podías llamar Alberto y tu nombre y ya está. ¿Qué pasa? Pues que realmente Alberto estaba cogido en millones de países. Claro. Entonces al final digo, tío, pues voy a probar, yo qué sé, pedo, caca, culo, pedo, pis, y Cacalique era lo único que no estaba cogido. Y ya me quedé con ese nick. Y ya pues ahí en adelante con ello. Y la peña te conoce por Cacalique. Claro, ¿y qué pasó? Pues claro, como tenía ese nombre tan raro y luego me empecé a meter por muchos vídeos de Twitch y demás, ¿qué pasaba? Pues que nada, todo el mundo pues le hacía gracia y tal. Y al final, como también mi amiga pues luego empezó a crecer conforme empezó la pandemia, porque claro, en pandemia todo el mundo empezamos a consumir mucho Twitch, mucho YouTube, claro, los vídeos no nos daban para mucho más, queríamos más entretenimiento, pero teníamos muchas horas libres. Entonces, ¿qué pasó? Pues que al final se hizo una comunidad tan grande y empezó a crecer tanto eso, que yo crecí un poco con ello. Claro, de esto de empezar en Discord con amigos, de fiestas de Discord y todo eso, decirles, pues yo tatúo tal, no sé qué, a ver qué trabajo es, pues mira, yo trabajo esto, jolín, qué guay tal, pues cuando acabe la pandemia me tatúo contigo. Y de esa chorrada, pues empecé a tatuar a gente mucha más de streaming y tal. Yo ahora mismo, ya te digo, empecé tatuando un público más de fiesta y de rollo artistas que cantan y todo eso, y ahora me llevo un poco más ya por el mundo más del tema del streaming. Ahora, por ejemplo, que ponen, por ejemplo, aquí en Madrid, quien tatúa por aquí por Madrid o lo que sea tal, gente, amigos míos, pues le recomiendan a esta persona. Y a lo mejor tengo 5 menciones en un post de una persona. Y eso al final, eso mola porque es como que, es lo que hemos hablado antes, te consideran de eso. Es ahí cuando tú te das cuenta de decir, hostia, valgo un poco más, ¿no? En plan, se me tiene más en consideración, eso está guay. Es cuando dices, jolín, qué bien. Que no hay por qué creer eso tampoco para nada, pero decir, jolín, mirar un poco y decir, coño, ahora ya... Coño, tengo como un poco un nombre, ¿no? En plan, Cacalique, pues se que tatúa. Luego para la gente de mi barrio soy New Yorker. El New Yorker, tío. Claro, y o el de los tatus, ¿sabes? Pero ahí es como eso, el Cacalique, pues tatúa y ya está, o sea, al final... Pero sí está muy guay, o sea, por esto digo que la pandemia en parte fue mala, porque fue un poco una bajona de decir tal, pero mira, vino genial con eso, porque con eso es con lo que yo creo que crecí mucho más, pero muchísimo. A partir de ahí ya todo fue... en adelante muy alto, tío. Muy alto, la verdad. ¿Conseguiste, cómo hacías en pandemia para poder soportar todos estos gastos? ¿Estás viviendo tú solo, no estar ingresando? Pues tirando de cuenta de ahorros, tío, no hay otra manera. Tirando de cuenta de ahorros, luego pues hombre, tu madre te ayuda un poco, te dice, venga Alberto, te hago la compra, no sé qué, te la mando, tal.
Pero hombre, a mí también me sienta mal eso, porque al final soy una persona que soy tan independiente, tío, que no me gusta... Te da rabia. No, es como tú me puedes decir, venga, te invito a esta botella de agua o esta copa, tal, y yo soy el primero que te dice que no. Que luego seas es típico pesado, que nos ponemos así, y luego te digo, venga, vale, tú y yo la siguiente. Justo. Pero sí, pero no, es una cosa que no me gusta nada, que es que me ayuden, tío, en ese sentido. Me gusta tanto saber que esto lo he hecho yo por mí y así, que para mí es mucho más gratificante conseguirlo por mis propios medios, ¿sabes? Y si tengo que salir de esto, yo pues decir, pues he salido yo por mis propios medios. Cosa que, por ejemplo, en cierta parte un poco no, porque al final me ha ayudado un poco mi madre. No monetariamente, sino alguna vez en hacer la compra y ya está. Obviamente todo lo demás lo he tenido que seguir pagando yo. O sea, al final, pues bueno, por eso te digo que te abrumas un poco de decir, jolín, ¿esto cuánto más va a durar? Porque estoy tirando de mis ahorros y esto está pensado pues para yo, pues si pasan cosas así, que están pensados para eso, que está bien. Pero claro, cuando pasa es como, jolín, Y un mes y otro mes. espero que no pase más, ¿sabes? O sea, y menos mal, pero bueno. Vale, si tuvieras que volver atrás, años atrás, ¿cambiarías algo? ¿Modificarías algo? ¿Algún error que crees que hayas tenido? Hombre, errores muchos, porque si no... errores muchísimos, desde principalmente el hecho de tatuar peor que ahora. Yo obviamente ahora estoy en un punto que me encanta. O sea, yo firmaría por esto. Pero sí que es verdad que si tuviese que cambiar algo, es en cuanto a lo que tú me has dicho igual que toda mi vida realmente ha ido un poco de la mano con el tema del dibujo, ¿sí? Y con dibujar bien y todo eso. También te digo, al final no he podido sacar provecho de lo que en verdad me gustaría. O sea, hace poco me dijo mis amigos, o me dice mucha gente, típico de fiesta, ¿no? ¡Guau, qué guay poder trabajar de tu pasión, no sé qué, cómo mola! Realmente, aunque suene un poco feo decirlo, ¿vale? Y espero que no siente mal a nadie que también tatúe y de eso, porque yo me lo tomo muy bien mi trabajo y me encanta. Vale. O sea, está muy bien. Pero mi pasión hubiese sido realmente haber trabajado de bombero, tío. O sea, yo ahora mismo, una cosa que me gustaría cambiar, si tú ahora mismo me dejas cambiar, lo típico, ¿no? Como Neo y Morfeo, ¿no? En plan, ¿qué pastilla coges? ¿La de ser bombero y tener ya el trabajo o seguir con tatuador y demás tal? Cogería de bombero, me gustaría mucho más. Era lo que yo siempre he querido. ¿No crees que puede ser porque no lo has llegado a probar, tío? Porque es la espinita que te queda. Es el tema, claro, esto es como todo el mundo queríamos ser astronautas, todo el mundo queríamos estar, a lo mejor luego no era lo que nos gustaba, pero y sí. Entonces, ya, claro, tío. ¿Qué pasa? ¿Qué es lo bueno? Que al final un poco como que todo ha ido encaminando de esta forma y yo creo que esa es una parte la que también me ha hecho crecer como persona en el sentido de el hecho de... Hay una cosa muy buena de este curro que es que como conoces a tanta gente todos los días, oye, no sé, al final he perdido la cuenta de cuánta gente he podido traer a mi casa a tatuar y demás tal. Entonces al final es tanta gente que aprendes mucho de ellos, de lo que te cuentan, al final pasas 6 horas, 5, 8 con gente. Y entonces es un poco como entrevistas, son microentrevistas. Yo siempre lo digo que es como... A mí este curro me gusta porque es como tomar algo, pero sin yo tomar algo. O sea, tú te puedes tomar lo que tú quieras. Claro, obviamente alcohol no, pero sí, yo qué sé, pues es como tomar... Sí, como quedar con alguien y que me cuente su vida y demás, tal. Y mientras tanto, como yo estoy dibujando, yo estoy aquí a mi bola. Yo no estoy... Como es algo que lo hago un poco por inercia, en plan, obvio, estás concentrado, pero estás ahí a tu bola, ¿no? Es como el que te habla y está todo el rato haciendo algo, ¿no? Dibujando. Es un poco así. Y sí, luego también de cambiar más cosas sería, pues hombre, a ver, el tema de... sí, es que realmente sería eso, yo creo, ¿no? Porque todo lo demás ha ido todo tan en ascendente que no cambiaría nada. Si no, pues hombre, errores... Sí, a lo mejor, pues yo qué sé, como a veces me tira un poco mal la fiesta, sí, verdad, a veces cambiar un poco las citas o no sé qué, tal, eso por ejemplo ya no se puede... Así un poco perro. Sí, hombre, como que, claro, como juegas con que tú eres tu propio jefe, justo. al final pecas mucho y no se puede ser tampoco tan cabrón, ¿sabes? O sea, yo lo admito y obviamente hay amigos míos que lo entienden y todo el mundo lo entendemos un poco, que a veces se puede ser un poco perro, no todos los días, obviamente, pero jolín, a veces que dices, tío, es que no puedo, necesito salir este día y es que necesito cambiar esta dieta, no puedo. Y a ver, lo cambias para el día, para 2 días, pero es que no se puede sin otra forma. O sea, al final, si no estás todo el día en el trabajo y no puedes, tienes un poco de desconexión, está bien. Sí, sin duda. Y dime. Nada, te voy a hacer las últimas 2 preguntas. Y es que quiero que me cuentes tus metas a futuro, si tienes algún proyecto a futuro, cómo te gustaría verte 2 o 5 años. Es curioso, pues tío, yo una de las cosas que en verdad sí que tenía en mente para este año, una era cambiarme el sofá, porque hacía falta, y luego otra, que sí que era algo, pues lo que te he hablado al principio de la entrevista es, el tema esto de los podcasts me encanta, pero ¿qué pasa? Que yo no soy Grenheir, yo no soy gente tan tocha a la que te pueden llevar a un público más extenso o lo que sea, o tampoco conocía a nadie con quien yo decir voy a hacer una entrevista. Al final, cuando tatuaba en casa de streamers, colegas míos, pues me hacían alguna preguntilla, pero tío, al final no te dejan tanta libertad como para yo, por ejemplo, decir, pues tío, hay una cosa que me gusta de esta entrevista, tío, que es poder contar un poco a la peña
un poco todo lo que yo he hecho realmente, pero claro, la gente te ve desde fuera y te ve, pues hay gente que solamente te ve de fiesta, hay gente que solamente te ve de esto. Pues tío, se me está ocurriendo una idea y no la voy a contar en cámara porque no quiero que la robe nadie. Ah, vale. Y te la voy a decir a ti luego. ¿Vale? ¿Sí? Vale, guay, vale. Te puede molar mucho. Sin problema. Lo siento, chicos, pero es para Alberto la idea. Vale, sí, sin problema. Y ya te digo, es una de las cosas que me gusta tanto el hecho de, por una parte, sí que es verdad que me gusta estar como tan detrás de todo, en plan que nadie se entere lo que hago. Yo siempre he sido una persona que siempre he dicho, yo si algún día soy rico, me gustaría ser rico pero no ser famoso, ¿sabes? O sea, sí me gusta estar como por detrás, como yo qué sé, como decir, es muy humilde también, ¿sabes? Y pero simplemente por el hecho de que no me gustaría, como soy tan vago, pues yo no podría estar en tanto rato en las redes y tal. O sea, y aún así ya le tiro un poco de tiempo a Instagram y a WhatsApp, que para mí es otra red, porque es donde yo te controlo el trabajo, pero ya está. O sea, no uso nada más. TikTok ni lo veo, TikTok me lo pasan mis amigos y poco más. O TikTok lo veo por stories, realmente. Y ya te digo, y es que al final esta entrevista me gusta mucho porque, sobre todo, como al final nos conoce gente de tanto de nuestro entorno que ha crecido tan a la par con nosotros que dirán, ¿y esta persona? Coño, en plan mola que, mucho. y mola mucho porque dice, o sea, que todo esto va así. Claro, claro, porque yo no puedo ir con mis narices y llegar a una esta y encontrarme con alguna persona y decirle, pues mira, pues yo he hecho esto tal, te va a decir, pero bueno. A mí me da mucha cosa, tío, ¿eh? Cuando me pregunta por la calle un amigo de hace 5 años qué tal te va todo y qué has hecho y tal, no me gusta ir contando todo lo que he hecho porque parece como que... Sí, justo. O sea, al final pues digo, pues mira, pues me ha ido muy bien, llevo ya trabajando este tiempo y hasta y lo cortas ahí. Eso. Pero de este modo es como que al final es como que hay un contexto para poderlo contar, no es como contarlo porque sí. Porque si no es como no te sale, como tío, y a esta persona que le importa eso. Contar toda una claro, a lo mejor sí historia. le gusta, porque luego salen gente, pues típico, ¿no? Igual que conoces gente que te tacha de lo que sea, gente que o te puede tener envidia, lo que sea. Yo es que te digo, como me importa tan poco lo que opinen de mí, me da igual caerle bien a la gente, me da igual caerle bien. Si caigo a la gente, intento en lo mayor de lo posible intentar ser una persona Siempre agradable. va a haber gente que... Pero siempre tal, y al final, pues bueno, es una cosa que tienes que convivir con ella. Yo por eso, tío, aquí me siento como tan en mi burbuja, tan como la princesa que está atrapada en el castillo y ya está, y poco más. O sea, me encanta esa sensación de haber salido un poco de la burbuja que era todo el mundo contaba todos los cotillos de todo el mundo, tal, salir del barrio y venirme aquí, es como una esta, y abrirme tanto a otra gente, es como tan que te das cuenta en el que... todo, tío, Claro, y es cuando ya empiezas a decir, no tengo por qué contar esto a esta gente. Y cambias un poco el chip. Y eso me lo fueron diciendo muchas veces de que doy mucho de mi confianza y al final, mira, me han pasado cosas que vas aprendiendo de ellas, pero bueno, tío, al final es así la vida, ¿no? A base de palos y ya está. Tampoco hay mucho más. Por último, dime. Me encantaría que pudieras dar un mensaje motivacional, ya pueda ser a una persona que quiere empezar a tatuar o como un mensaje motivacional que te salga de dentro del corazón, algo que quieras transmitir. Pues yo qué sé, yo creo que lo que más le diría sería que se esforzara mucho, que tenga mucha paciencia, eso recalco porque la paciencia es primordial. O sea, porque luego da igual el hablar mucho o hablar poco. Tú puedes ser muy tatuador y no hablar nada, no pasa nada, puedes estar callado. Pero sí que es verdad que, hombre, que se sienta la persona a gusto, tal, o sea, es que es algo un poco como yo creo que de saber estar. Y luego también aparte el siempre mejorar, siempre ver vídeos, tal, no sé qué. Y sobre todo nunca compararte, tío. Hay una cosa que lo odio y es, no, si es que lo haces mejor que esta persona. Yo no lo hago mejor que nadie. Porque igual que también puedes decir eso, hay gente que lo hace mejor que yo. Y eso está clarísimo. Nunca te puedes comparar, tío. Vive y deja vivir realmente, tío. O sea, al final... Tu trabajo, te tienes que ensimismar mucho en ello, no tienes por qué mirar a otros, obviamente aprender de otros si quieres y ya está, pero ya está, ni compararte, ni criticarlo, ni decir, si esto te sale mal y dices, jolín, no lo he hecho como yo quería, pues no decir, no, pues es que lo hace de esta forma, me gusta más la mía, no, da igual, tío, déjalo, como estar y ya está, y luego, pues bueno, el ahorrar mucho, porque autónomos no es nada fácil, obviamente, y eso todo el mundo que es autónomo lo sabrá. Y ya está, y poco más, es que no hay mucho más, realmente son lecciones muy normales, lecciones morales realmente, no hay mucho más. Total, pues nada, tío, encantadísimo. Joder, ya sabes, oye, tío, un placer más de tenerte aquí, tío, en mi casa, porque encima me siento como más en casa porque tú estás viniendo aquí, o sea, al final no me siento yo como... Eso es lo que me mola a mí sobre todo, tío. Claro, eso me gusta porque, claro, yo al principio digo, bueno, me llevará a algún sitio, no sé qué, bla, Tengo un setup, para la persona que no puede, pues cogemos y vamos a... Sí, obviamente, ¿vale? Claro. Pero si no, me mola ir a... Porque, tío, yo te conozco a ti, conozco todo esto. Claro. Sí, eso mola mucho. Hombre, sí, al final es donde, claro, es como más conocerme a mí porque entras en mi espacio, ¿no? Digamos. Sí. Entonces está guay y eso mola también para que la peña lo vea, ¿no? Totalmente, tío. Bueno, eso ya se sabe, así que no pasa nada, así que de puta madre, oye. Pues tío, encantadísimo de haberte tenido aquí. Sin problema, tío. Yo, vamos, un placer, ya verás, tío, ¿sabes? Pues nada, chicos, espero que os haya encantado esta entrevista. Como veis, es un tío, vamos, humilde, claro y vamos, como un cohete, muy sencillo, en verdad, tío. Ya te digo, si hablo por los codos, tío. Al final es de lo que trata mi trabajo, realmente. Literal. Así que nada, chicos, espero que os haya gustado muchísimo y nos vemos en el próximo capítulo.